Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Paz en el Mesías. Bienvenidos a este video de lecturas y comentario del segundo domingo de Cuaresma. Las lecturas las tomaré, como mencioné en el video pasado, de la traducción de la Biblia de Navarra, excepto el Salmo. El Salmo sí lo tomaré de la página de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham y le llamó. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Construyó allí Abraham el altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham alargó la mano y empuñó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero entonces el ángel del Señor le llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, no extiendas tu mano hacia el muchacho ni le hagas nada, pues ahora he comprobado que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó la vista y vio detrás un carnero enredado en la maleza por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en vez de su hijo. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde lo alto y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que por haber hecho una cosa así y no haberme negado a tu hijo, a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas, y tu descendencia se adueñará de las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque has obedecido mi voz. Pues en esta lectura vemos la prueba tan grande por la que Dios quiso poner a Abraham. Una prueba que, por la gracia de Dios, pido que todos nosotros, puestos en semejantes pruebas, no una exactamente igual a la de Abraham, pero todos pasamos por pruebas, todos. Y fuese la prueba que fuese, la respuesta ha de ser la misma. Un sí a Dios, siempre, lo que Él quiera. Decía, no sé si es santa o beata, o si el proceso no ha llegado a su término, pero la Madre Maravillas de Jesús, una carmelita descalza en tiempo de la persecución de la Guerra Civil Española, pues esta Madre Maravillas, su oración era lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Pues así debe ser siempre nuestra actitud. Así debemos estar siempre con el corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Por encima de cualquier otra prioridad, por encima de cualquier otro amor. Es importante como aquí
Me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo menciona, cuando se refiere a Isaac, le dice a Abraham, tu hijo, tu único hijo. Lo repite por lo menos 2 veces en este pasaje, pero lo dice así, tu hijo, tu único hijo, enfatizando que pues no es fácil. Lo que aquí Dios le está pidiendo va por encima de todo amor humano. No solo por encima de la prole, pero en este caso del único hijo. Hemos sido bendecidos, mi esposa y yo, con 7 hijos. Pero supongo que aquellos que solo tienen un hijo y están avanzados en edad, pues el amor que le tienen a ese único ha de ser muy especial, porque pues es el único. Y el Señor está muy al tanto de que lo que le está pidiendo a Abraham no es fácil. Él mismo lo recalca. A tu hijo, a tu único hijo, le dice 2 veces. Y lo que Dios le está pidiendo es que lo sacrifique. Pues Abraham, respondiendo a la gracia de Dios y amando mucho a su hijo, pero amando más a Dios como tiene que ser, pues ya había decidido y ya estaba dispuesto a dar lo que Dios estaba pidiendo. Pues así ha de ser tu actitud y la mía, siempre atentos. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Por encima de cualquier plan, de cualquier provisión, de cualquier precaución, de cualquier amor, es lo que Dios quiera. La mayor parte del tiempo, pues debe ser fácil, pero siempre vamos a tener esa prueba donde no va a ser fácil, donde decirle que sí a Cristo, decirle que sí al Señor, implique pues decirle que no a una criatura, tal vez a una criatura cercana, a una criatura a la que amo. La mayor parte del tiempo es decirle que no a esta criatura, a mí mismo. Pero esa debe ser nuestra actitud. Y el Señor, que nos ama infinitamente y que es Dios, no dejará de pagarnos, de bendecirnos a nosotros cuando le decimos que sí, y a nuestros seres queridos, y a muchas otras personas que nosotros ni conocemos. Fíjense cómo por el sí de Abraham no solo bendijo a su hijo, a su único hijo Isaac, pero le dice, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas, y tu descendencia se adueñará de las ciudades de sus enemigos. El Señor bendijo a Abraham y bendijo a todos sus descendientes por ese solo acto de amor, de poner a Dios por encima de todo. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque has obedecido mi voz. Así que es el mandamiento. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No solo es un mandamiento de Dios, pero también tenemos la promesa de que si así lo hacemos, nos bendecirá aquí en esta tierra y en el cielo. Así que, como decía aquel poeta, loco debo ser si no soy santo, pero ¿qué estoy esperando para decirle que sí a Dios con todo mi ser y en todo momento, en toda circunstancia? El Salmo
Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Pues aquí, siguiendo la misma línea de confiar en Dios por encima de cualquier amor humano, por encima de cualquier plan que yo pueda tener. Y se le añade un detalle importante, el no ser esclavo del respeto humano. Abraham, pues supongo que cuando Dios le dijo que le sacrificara a su hijo, a su único hijo, pues que él no fue diciéndolo por ahí lo que Dios le había dicho que él hiciera, pero él calladamente comenzó a hacer la voluntad de Dios. No está en esta lectura, pero si leemos en Génesis recordaremos que fue Abraham, Isaac y creo que 2 de sus siervos, y mientras iban y el Señor le mostró la montaña donde quería que Abraham sacrificara a su hijo, Abraham le dijo a sus siervos que esperaran ahí, esperen aquí, que el niño y yo vamos a ir a adorar a Dios y regresaremos. Pues Abraham no hizo un anuncio de lo que Dios le estaba pidiendo, sin embargo, siguió haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Dice, en la primera lectura dice que colocó a su hijo en la leña. Imagínense, llegan ahí, tampoco está aquí este pasaje de la primera lectura, cuando iban de camino e Isaac le pregunta a su padre Abraham: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le respondió a su hijo Isaac: Dios proveerá el cordero. Bueno, Abraham estaba confiado que así sería, pero cuando llegan ahí, Dios no ha proveído en ese momento ningún cordero. Abraham no se detuvo, amarró a su hijo. Pueden imaginar cómo habrá reaccionado el muchacho cuando vio que su padre lo estaba amarrando a él, y cuando luego lo puso sobre la leña. ¿Qué habrá estado pensando Isaac? Mi papá, mi propio papá, mira lo que me va a hacer. ¿Cómo se habrá sentido Abraham? No solo porque estaba dispuesto a matar a su hijo porque Dios se lo había pedido, sino dándose cuenta de que su hijo se estaba dando cuenta. ¿Y qué estaría pensando su hijo en ese momento? ¿Cómo Isaac habrá mirado a su padre? ¿Se habrá quedado sin palabras? ¿Habrá llorado? ¿Gritado? ¿Mirado a su padre con lágrimas en los ojos y con una pregunta? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuánto dolor no tuvo que haber sufrido Abraham al ver a su hijo mirándolo mientras él lo amarraba para matarlo? ¿Cuántas cosas, cuántas nubes, qué tormenta debió haber pasado por la mente y el corazón de Abraham mientras
se movía para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo encontremos que sea difícil hacer la voluntad de Dios, no, reflexionemos, no. Abraham sí lo tuvo difícil. Pero así como Dios no le falló a Abraham, tampoco te fallará a ti ni a mí. Si lo que buscamos es hacer su voluntad, siempre, sobre todo, no lo hacemos para darle en la cabeza a los demás, pero a veces hacer la voluntad tiene ese efecto secundario de molestar a los otros, de hacer a los otros sentirse mal, de sacarle a los otros una reacción violenta a veces contra nosotros. Tantas reacciones. Si queremos hacer la voluntad de Dios, pues no nos debemos detener, no importa qué. Si Dios lo quiere, yo lo haré. Esa debe ser nuestra oración. Si Dios lo quiere, así lo haré. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Le guste o no a quien fuera, sea o no fácil para mí. Y en el Salmo, siguiendo esa misma línea de hacer lo que Dios quiere, cueste lo que cueste, y de no quedarse encajado en el respeto humano, aquí en el Salmo dice: en medio de su templo santo que está en Jerusalén, cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio de su templo santo que está en Jerusalén. Pues sí, ahí Abraham no tenía mucho público, su hijo, lo que lo estaba viendo, y pues, pero eso no detuvo a Abraham. Pues hoy en día, no importa que estemos solos, acompañados de pocas personas, o en medio de la asamblea, en la iglesia, que hoy en día, qué sé yo, que estemos presentes y que algún sacerdote de Cristo se disponga a echar una bendición a dos hombres o a dos mujeres que estén viviendo en pecado, como si el pecado pudiese ser bendecido. Pues no, si yo estoy presente y semejante cosa pasa, pues ahí debo tener el valor de cumplir mis promesas al Señor. En las promesas bautismales, tú y yo nos convertimos en miembros del pueblo de Cristo, un reino de sacerdotes, profetas y reyes. Un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Tú y yo compartimos eso. Por el bautismo tenemos realeza, somos hijo del rey y reinamos con él. Somos sacerdotes, no como el sacerdote ministerial. Tú y yo, a menos que seas un sacerdote, no puedes, ni tú ni yo, asumiendo que eres un laico como yo, no podemos ofrecer el santo sacrificio de la misa. Pero en el sacerdocio real, que es diferente al sacerdocio ministerial, tú y yo podemos ofrecer oraciones y sacrificios, porque somos un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas, tú y yo tenemos la obligación de denunciar lo que está mal. Sí. Un profeta que se calle, pues es un falso profeta, es un profeta que ha traicionado a Cristo, y eso no podemos hacerlo. ¿Cuándo nos toque hablar? Pues cuando Dios quiera, lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Si yo estoy presente y un sacrilegio está a punto de ocurrir y yo tengo con plena conciencia de que va a ocurrir un sacrilegio, debo hablar, debo decir algo. Pero te van a echar, ¿qué dirán? Pero qué vergüenza.
Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Sí, en la iglesia donde está la presencia del Santísimo Sacramento, si yo veo que una cosa así sucede, yo debo protestar. Lo que sucedió no hace mucho en una parroquia de San Patricio en Nueva York, una misa blasfema, honrando, casi canonizando a una persona que tuvo una vida de pecado público, que no dio ningún ejemplo o ningún signo de conversión. La oración de la iglesia dice: aquellos que han muerto acompañados por el signo de la fe. Pero quien muere en pecado, quien muere empedernido en su pecado y no da señales de arrepentimiento, ¿cómo podemos asumir que esa persona se ha salvado? No podemos. Podemos pedir por esa persona, sí, pero celebrar la vida de esa persona y canonizarla, como hicieron este grupo de personas, no. Si tú y yo nos encontramos en un lugar o en una situación parecida, sin miedo, debemos decir las cosas como son. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Cristo Jesús, el que murió? Más aún, el que fue resucitado, el que además está a la derecha de Dios, el que está intercediendo por nosotros. Confianza en Dios. Si estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿qué nos importa lo que piensen los demás? Las acusaciones que nos hagan, los dedos que nos señalen, los insultos, los golpes, los salivazos, lo que fuere, que nos llamen cismáticos, que nos llamen lo que fuere. Si decimos la verdad, ¿quién nos va a hacer daño? ¿Quién nos va a acusar? Si nuestro juez es el que nos está mandando a actuar, y es solamente a Él al que debemos complacer. Y cualquier sacrificio que Él nos pida, recordemos el de Abraham y recordemos el sacrificio de Dios Padre, que a diferencia de Abraham, que aunque estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Dios no permitió que sucediera, el Padre sí sacrificó a su propio hijo. Así que nada que nos pida el Señor va a ser un sacrificio demasiado grande. Ningún respeto humano debe detenernos cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así estemos en el medio de la asamblea. Y el Señor, que es justo y misericordioso, nos recompensará, así como recompensó a Abraham. Nos va a recompensar si somos fieles, si hacemos su voluntad, lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9. 6 días después, Jesús se llevó con Él a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, tanto
que ningún batanero en la tierra puede dejarlos así de blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía lo que decía, porque estaban llenos de temor. Entonces se formó una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y luego, mirando a su alrededor, ya no vieron a nadie, solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos retuvieron estas palabras, discutiendo entre sí qué era lo de resucitar de entre los muertos. Pues aquí el Santo Evangelio cierra con broche de oro, recapitulando todas estas cosas. Confianza en Dios por encima de todas las cosas. Dios, que aunque en la vida ordinaria no le vemos, como Pedro, Santiago y Juan, en su vida ordinaria, cuando miraban a Jesús, veían a un hombre. Pero aquí, en este episodio de la transfiguración, les fue revelado que Jesús no es solamente un hombre, es el Hijo de Dios, igual a Él, que habita en el cielo, pues estaba conversando con Moisés y Elías, que ya estaban en el cielo. Y la voz del Padre que habita en el cielo se oyó, y el Espíritu Santo en forma de nube los cubrió. Aunque en la vida diaria, en nuestra vida ordinaria, en casa, con la familia, en el trabajo, en la escuela, cuando voy de compras, a la biblioteca, ¿no?, donde fuere, ahí tengo que decirle que sí a Cristo. Cuando voy por la calle, tengo que decirle que sí a Cristo. Porque aunque en este mundo yo mire y lo que vea pues es puramente físico y a las personas, la realidad de este mundo es mucho más profunda, porque este mundo es creación de Dios y este mundo está destinado a ser renovado para ti y para mí por Dios. Y el Señor, que te creó a ti y me creó a mí, ya está trabajando dentro de nosotros. Ese hombre nuevo que tú y yo recibimos en el bautismo sigue desarrollándose a medida que vamos diciéndole que sí a la gracia de Dios. Y aún no vemos lo que seremos, dice San Pablo, ya lo veremos cuando llegue el momento. Pero en cada situación, así esté yo solo o con muchísimas personas o 2 o 3 personas, no debo perder el contacto con la realidad de que Dios está presente y de que lo que Él me pide a través de su Hijo Jesucristo, a quien debo escuchar, como dice el Evangelio, este es mi Hijo muy amado, escúchenle. Eso es para todo momento. Cuando estoy en la iglesia, sí, pero cuando estoy en casa, cuando voy conduciendo el carro, cuando voy caminando por la calle, cuando estoy hablando con personas con las que me topo, personas con las que trabajo, personas en todo momento. No hay ningún lugar ni circunstancia que yo pueda decir, bueno, aquí estoy solo, aquí voy a hacer lo que yo quiera. No. Dios está presente y siempre tú y yo tenemos que hacer lo que Él quiera. Su voluntad. Eso. Lo otro. A veces no entendemos.
a veces no vemos la conclusión. Abraham no tenía claro cómo es que Dios iba a proteger a su hijo. Dice San Pablo, creo que en la carta a los Hebreos, que Abraham sabía que el mismo Dios que le dio a su hijo Isaac era capaz de resucitarlo. Tal vez Abraham pensó, bueno, pues lo mato porque Dios quiere, pero ya él resolverá porque Dios es Dios. Abraham no lo tenía claro, pero sí tenía una cosa clara. Dos cosas tenía claras. Si Dios lo pide, hay que hacerlo, número uno. Número dos, aunque yo no vea un final feliz, si Dios lo quiere, va a ser un final feliz. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra felicidad, nos creó para ser infinitamente felices con Él. Si somos fieles a Él, así lo haremos. Pues ni Abraham tenía claro toda la situación, ni los apóstoles. Dice aquí el último verso, ellos retuvieron estas palabras, escucharon a Jesús, creyeron en Él, pero discutiendo entre sí qué era lo de resucitar de entre los muertos. ¿Qué es eso? No lo tenían claro, no sabían. Pero sí sabían dos cosas, igual que Abraham, que si Dios lo dice, es cierto. Segundo, que si Dios dice algo, es un final feliz porque es para nuestra felicidad. Aunque no entiendan, ni Abraham entendió completamente, ni los apóstoles entendieron completamente en ese momento, y tú y yo, ¿cuántas veces no entendemos cómo se va a resolver esto? Pero si Dios lo quiere, lo hacemos. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de que siempre y en todo momento hagamos lo que Él quiere, cuando Él quiera y como Dios quiera. Maranatha, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.